Mi padrastro quería echarme de la casa, pero no sabía que yo era el dueño. Recuerdo claramente la primera vez que mi mamá me habló de su nuevo novio, quien luego se convertiría en mi padrastro. Era un día común después del trabajo cuando me llamó para contarme que había conocido a alguien. Tras la muerte de mi padre hacía algunos años, mi mamá había estado sola y centrada en mí, su único hijo. Siempre había sido una madre increíblemente dedicada, así que cuando me habló de este hombre, no pude evitar sentirme feliz por ella. Después de todo lo que había pasado, pensé que merecía una nueva oportunidad de encontrar la felicidad. Pasaron algunas semanas hasta que finalmente lo conocí en persona. Mi mamá y yo vivíamos juntos en la casa que había sido de mi abuela. Cuando ella falleció, me la dejó en herencia. Esta casa era más que ladrillos y paredes. Estaba llena de recuerdos y momentos que compartimos en familia. Para mi mamá y para mí, era nuestro hogar. La primera vez que vi a mi futuro padrastro, me pareció un tipo agradable. No era el tipo de hombre que parecía tener malas intenciones. Era educado y respetuoso, aunque había algo en su actitud que me inquietaba, pero no supe identificar qué era en ese momento. Como quería que mi mamá fuera feliz, lo dejé pasar. Las primeras semanas de su presencia en casa fueron tranquilas. Él solía quedarse a dormir en ocasiones, y aunque eso rompía un poco con la rutina que habíamos tenido mi mamá y yo durante años, no era algo de lo que me quejara. Sin embargo, con el tiempo, empecé a notar cambios en su comportamiento. Mi padrastro se quedaba cada vez más seguido y empezó a hacer pequeños comentarios que, aunque sutiles, me incomodaban. Al principio, me lanzaba indirectas sobre cómo ya era un adulto y debería pensar en independizarme. Cosas como, ya tienes un buen trabajo, ¿no? Deberías estar pensando en mudarte y tener tu propio espacio. Siempre lo decía con una sonrisa, pero el trasfondo de sus palabras dejaba claro que él no estaba muy contento con mi presencia en la casa. Intenté ignorar esos comentarios. Pensaba que tal vez mi padrastro solo necesitaba tiempo para acostumbrarse a la dinámica familiar, ya que era relativamente nuevo en nuestras vidas. Pero con el paso de los meses, sus comentarios comenzaron a volverse más frecuentes y, sobre todo, más directos. A veces incluso insinuaba que mi permanencia en la casa estaba interfiriendo en su relación con mi mamá. Decía cosas como, no es normal que un hombre de tu edad siga viviendo con su madre. Eso es cosa de adolescentes. Mi mamá, en cambio, siempre se mostró neutral en la situación. Aunque no lo decía abiertamente, sabía que mi presencia en la casa la hacía sentir segura, y además, esa era la casa donde había vivido la mayor parte de su vida. No había razón para que yo me fuera, pero a pesar de ello, podía ver que los comentarios de mi padrastro la ponían incómoda. Las tensiones entre mi padrastro y yo continuaron aumentando, hasta que una noche escuché una conversación que me dejó helado. Mi cuarto estaba al final del pasillo, pero la casa era pequeña y las paredes delgadas, así que podía escuchar todo claramente. Mi padrastro estaba en la sala con mi mamá, y aunque trataban de hablar en voz baja, se podía notar que la conversación era tensa. Clara, tenemos que hablar seriamente sobre tu hijo, comenzó él con un tono que, aunque suave, sonaba autoritario. No es sano que siga viviendo aquí. Ya es un adulto, y esta es nuestra casa ahora. Tú y yo necesitamos espacio para tener nuestra propia vida juntos. No podemos hacer eso con él aquí todo el tiempo. Mi corazón se detuvo por un momento al escuchar esas palabras. ¿Nuestra casa? ¿Desde cuándo mi padrastro hablaba de la casa como si fuera suya? Mi mamá intentaba calmarlo, aunque yo podía notar que estaba cansada de la presión constante. Él es mi hijo, le respondió con firmeza. Ha vivido aquí toda su vida. No voy a echarlo de su propio hogar. Además, esta casa no es tuya ni mía, es suya. Se la dejó mi madre cuando falleció, y no voy a obligarlo a irse solo porque tú lo dices. Mi padrastro, sorprendido, intentó suavizar la conversación. No es que quiera que lo eches, Clara, pero
Ya sabes, es hora de que se independice. No es natural que un hombre de su edad siga viviendo con su madre. Necesitamos privacidad para poder estar bien como pareja. Escuchar aquello me llenó de rabia. Mi padrastro no solo estaba intentando manipular a mi mamá, sino que además hablaba de mí como si fuera un intruso en mi propio hogar. Mi mamá siempre había sido fuerte y protectora conmigo, pero podía notar que la insistencia de mi padrastro la estaba desgastando. Decidí que no podía dejar que esto siguiera así. Sabía que mi mamá estaba en una posición difícil, atrapada entre el hombre con el que intentaba construir una nueva vida y su hijo, a quien siempre había protegido. Al día siguiente, hablé con ella directamente. «Mamá, tenemos que hablar», le dije mientras preparaba el desayuno. Le expliqué lo que había escuchado la noche anterior y cómo me sentía al respecto. «Sé que te sientes presionada por él, pero no es justo que te esté pidiendo que me eches de mi propia casa», le dije con calma. Mi mamá me miró con tristeza y suspiró. «Lo sé, hijo. Pero entiende que también quiero que esto funcione con él. No quiero que te sientas desplazado, pero tampoco quiero perderlo», me confesó. Finalmente, una noche, mi padrastro perdió la paciencia. Me dijo directamente: «Ya es suficiente. Tienes que irte. Esta casa ya no es tu lugar». Fue entonces cuando decidí que ya era suficiente. Le mostré los documentos de la casa, los que demostraban que yo era el único propietario legal. Se los tendí a mi padrastro, quien los miró sin entender. «Esta no es tu casa», le dije. «Ni siquiera es la casa de mi mamá. Esta casa es mía. Me la dejó mi abuela, y yo soy el único dueño. Si alguien tiene que irse, eres tú». El silencio que siguió fue abrumador. Mi padrastro intentó disculparse, diciendo que no sabía que la casa era mía, pero para mí ya era demasiado tarde. Le di una semana para empacar sus cosas y marcharse.